Más de 40 sicarios abatidos, 27 ataques directos contra elementos de seguridad, 25 guardias nacionales muertos en combate, 70 personas detenidas en 7 estados. Esos son los números de lo que el Gabinete de Seguridad presentó como la respuesta del Estado mexicano a la jornada más violenta que el crimen organizado ha desatado contra las fuerzas federales en la historia reciente del país, cuando el CJNG activó su protocolo de narcobloqueos el 22 de febrero de 2026 tras la caída del Mencho. Muchos pensaron que estaban viendo la demostración de poder más brutal del cártel, y lo era, pero lo que siguió en las horas y días posteriores fue algo que México no había visto con esa claridad en mucho tiempo. Un estado que no retrocedió, mientras las columnas de humo todavía se elevaban sobre Guadalajara, mientras los narcobloqueos seguían activos en 20 estados, mientras sicarios armados intentaban imponer el terror en calles, carreteras y municipios enteros. Las fuerzas federales mexicanas ejecutaron la respuesta más contundente y sostenida que el CJNG ha recibido en un solo día de combate, no en Tapalpa solamente, en Jalisco entero, en Michoacán, en Nayarit, en cada punto donde el crimen organizado intentó demostrar que la muerte de su líder no cambiaba nada. Hemos investigado enfrentamiento por enfrentamiento, estado por estado, lo que ocurrió en esas horas, quiénes cayeron, cómo respondieron las fuerzas federales, qué revela esa respuesta sobre la nueva doctrina de seguridad de México y por qué el saldo de esta jornada es más complejo de lo que los comunicados oficiales dicen. Porque detrás de cada sicario abatido hay también un elemento de seguridad que no regresó a casa, y esa deuda que México tiene con sus fuerzas de seguridad también merece ser contada. Hay una imagen que define lo que ocurrió el 22 de febrero de 2026 y los días que siguieron. No es la imagen del Mencho caído en Tapalpa, es la imagen de un soldado de la Guardia Nacional parado frente a un vehículo incendiado en plena avenida de Guadalajara, con el fusil en posición de combate, mientras el humo lo rodea por todos lados. No se movió, no retrocedió, se quedó. Esa imagen, que circuló en redes sociales durante las horas más caóticas del 22 de febrero, resume mejor que cualquier comunicado oficial lo que ocurrió ese día desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad mexicanas. Mientras el CJNG activaba su protocolo de terror en 20 estados, mientras sicarios quemaban autobuses y bajaban a civiles de sus propios vehículos para incendiarlos, mientras mensajes amenazantes circulaban ordenando a la población quedarse en casa, los elementos federales tomaron una decisión que no estaba garantizada de antemano: responder, no retirarse, no esperar, responder. Esa decisión tuvo un costo altísimo: 25 elementos de la Guardia Nacional muertos en combate durante la jornada, un custodio, un agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, una mujer civil que murió en el fuego cruzado, más de una docena de heridos en distintos estados. El operativo del 22 de febrero no fue solo el día en que cayó el Mencho, fue el día en que México registró el mayor número de elementos de seguridad caídos en una sola jornada de enfrentamiento en su historia reciente. Para entender el peso de ese número, hay que ponerlo en contexto. El ataque del CJNG, que durante años fue considerado el más letal contra las fuerzas federales, fue el de mayo de 2015 en Jalisco, cuando sicarios del cártel derribaron un helicóptero del ejército con un lanzacohetes RPG-7, matando a 9 militares. Ese ataque sacudió a México y fue condenado internacionalmente como un escalamiento sin precedentes de la violencia criminal. El 22 de febrero de 2026, el CJNG superó esa cifra casi 3 veces en una sola jornada, lo que significa que lo que ocurrió ese domingo no fue simplemente un cártel respondiendo a la muerte de su líder. Fue una organización que activó su capacidad de guerra máxima, su nivel más alto de violencia coordinada. El escenario que todos los analistas de seguridad habían señalado como el más peligroso posible: el CJNG en modo de represalia total. Y frente a ese escenario, las fuerzas federales mexicanas no retrocedieron.
Eso tiene implicaciones que van mucho más allá del balance de bajas, porque en la historia del crimen organizado en México hay episodios que marcaron precedente en la dirección equivocada. El Culiacanazo de 2019, cuando el gobierno mexicano liberó a Ovidio Guzmán después de capturarlo, porque la respuesta del cártel de Sinaloa fue tan violenta que las autoridades calcularon que el costo humano de sostener la detención era demasiado alto. Ese episodio le dio al crimen organizado mexicano una lección que nunca olvidó. Si la violencia es suficientemente masiva, el Estado cede. El 22 de febrero de 2026, México respondió con una lección diferente. La jornada del 22 de febrero no fue un evento, fue una cascada de eventos simultáneos que las fuerzas federales tuvieron que gestionar en tiempo real, sin poder predecir dónde vendría el siguiente golpe ni con qué intensidad. Jalisco fue el epicentro. En el municipio de Tapalpa, donde comenzó todo, el enfrentamiento entre el ejército y los escoltas del Mencho se extendió por terreno montañoso durante casi hora y media. Sicarios intentaron cubrir la huida de su líder con fuego de fusil de alto calibre. Una aeronave militar fue alcanzada por fuego enemigo durante el operativo, aunque logró mantenerse en vuelo. 4 integrantes del CJNG murieron en el sitio. El Mencho resultó herido de gravedad y murió durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México, pero la batalla no terminó en Tapalpa. En los minutos que siguieron a la confirmación de la muerte del Mencho, las células del CJNG en toda la zona metropolitana de Guadalajara recibieron la señal y comenzaron a ejecutar el protocolo. En Zapopan, grupos armados bloquearon la avenida Juan Gil Preciado y prendieron fuego a vehículos en la colonia Nuevo México. En la calzada Independencia, en plena zona urbana, camiones atravesados ardiendo cortaron el tránsito en ambos sentidos. En la colonia Tusanía y en Santa Margarita, la violencia continuó incluso entrada la noche, después de que el gobierno estatal anunciara que la situación estaba bajo control. En cada uno de esos puntos, los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Jalisco llegaron, establecieron perímetros y empujaron al crimen organizado fuera de los espacios públicos, no siempre sin costo. En 6 de las 27 agresiones directas contra la autoridad registradas ese día, elementos de la Guardia Nacional resultaron muertos en combate, 25 en total, guardias que salieron a patrullar esa mañana sabiendo que algo grande estaba ocurriendo y que no regresaron. En Michoacán, la respuesta fue igualmente intensa. 13 agresiones contra fuerzas de seguridad en el estado, 4 presuntos delincuentes abatidos, 15 efectivos de distintas corporaciones heridos. En La Piedad, un enfrentamiento en las inmediaciones de la zona urbana dejó sicarios abatidos y elementos lesionados. En municipios colindantes con Jalisco, los narcobloqueos se replicaron siguiendo exactamente el mismo patrón. Vehículos incendiados atravesados en carreteras federales, grupos armados dispersándose antes de que los federales llegaran y nuevos bloqueos apareciendo en otros puntos cuando los anteriores eran liberados. En Tuxpan, Jalisco, 3 días después del operativo principal, cuando el gobierno estatal ya había suspendido el Código Rojo, un grupo de sicarios del CJNG atacó a elementos de la Guardia Nacional mientras realizaban patrullajes preventivos. El enfrentamiento se registró en plena zona urbana, sobre la calle Margarita Maza de Juárez. Los guardias repelieron la agresión. 2 sicarios cayeron abatidos. 1 fue detenido, de nacionalidad colombiana, confirmando nuevamente la presencia de operadores extranjeros dentro de las estructuras del CJNG en Jalisco. El 79 Batallón de Infantería, con sede en Tecalitlán, se desplazó hacia Tuxpan con apoyo de sobrevuelos y unidades desde Ciudad Guzmán. El ayuntamiento bloqueó los accesos desde Zapotiltic, Tecalitlán y Tamazula. La carretera federal Jiquilpan-Manzanillo quedó bajo vigilancia reforzada por la recurrencia de incidentes en ese tramo estratégico. En Nayarit, la violencia tuvo una lógica distinta pero igualmente explosiva. En Guajicori, un operativo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, apoyado por un helicóptero artillado, cercó a un grupo de sicarios que se desplazaba por la entrada del municipio.
El resultado, 20 detenidos, un herido bajo custodia, 12 armas largas aseguradas, más de 3.500 cartuchos útiles, 75 cargadores y 8 artefactos explosivos improvisados. El gobierno de Nayarit confirmó que ese estallido de violencia respondía no solo a la muerte del Mencho, sino también a la fragmentación interna del cártel de Sinaloa, cuya guerra por el control territorial tras el secuestro del Mayo Zambada había recrudecido la disputa en la zona norte de la entidad. En Sinaloa, el Ejército y la Marina ejecutaron un operativo de alto impacto en la sindicatura del Salado, al sur de Culiacán. El objetivo era una propiedad vinculada a la estructura del Mayo Zambada. El resultado, 11 sicarios abatidos en un enfrentamiento que incluyó incursiones terrestres y apoyo aéreo con helicópteros artillados de la Armada. Entre los detenidos, el jefe de escoltas de alto nivel de la organización, y una situación que generó controversia inmediata, la retención momentánea de una hija de Ismael El Mayo Zambada, quien fue liberada al acreditarse que no contaba con mandamientos judiciales en su contra. El patrón en todos estos enfrentamientos es el mismo. Las fuerzas federales llegaron, repelieron la agresión, sostuvieron el terreno y no cedieron. Los comunicados oficiales cuentan una historia de victorias, más de 40 sicarios abatidos, 70 detenidos, 27 agresiones repelidas, narcobloqueos controlados al 90% antes de que terminara el día. Son números que el gobierno presentó con razón como evidencia de que el Estado respondió y que el Estado resistió. Pero hay otra historia dentro de esa historia, la que no aparece en los encabezados de los comunicados de triunfo. 25 elementos de la Guardia Nacional muertos en combate, un custodio, un agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Una mujer civil que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, más de 15 efectivos heridos solo en Michoacán, decenas más en distintos estados. Esos son los nombres que México no conoce. Los guardias que salieron a trabajar el domingo 22 de febrero sin saber que ese día el CJNG había decidido activar su capacidad máxima de violencia, los que recibieron la señal por radio de que había narcobloqueos activos y se dirigieron hacia ellos, porque eso es lo que hace un elemento de seguridad cuando hay una amenaza, ir hacia ella. La Guardia Nacional es la institución de seguridad que México construyó como columna vertebral de su estrategia de seguridad pública. Sus elementos son en su mayoría jóvenes, muchos provienen de comunidades de bajos recursos. Muchos eligieron esa carrera precisamente porque representa una oportunidad de empleo estable en un país donde el empleo formal es escaso. No son abstractos, son personas con familias, con hijos, con padres que ese domingo vieron en las noticias que había narcobloqueos en Jalisco y esperaron una llamada que no llegó. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, reconoció en un comunicado el sacrificio de las fuerzas de seguridad mexicanas con palabras que raramente se escuchan en la diplomacia binacional. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimiento del deber. Su sacrificio nunca es en vano. No fue protocolo diplomático. Fue el reconocimiento de que lo que ocurrió el 22 de febrero tuvo un costo humano que va mucho más allá de las cifras del comunicado. En México tiene una deuda con esos 25 guardias que no se salda con un comunicado de victoria, se salda con protocolos de combate que protejan mejor a los elementos en situaciones de bloqueo masivo, con equipamiento que compita con el armamento de alto calibre que el CJNG distribuye entre sus sicarios, con protección económica real para las familias de los caídos y con un reconocimiento público sostenido que no desaparezca de la conversación nacional en cuanto el siguiente escándalo ocupe los titulares. Porque el Estado mexicano no ganó el 22 de febrero solo con estrategia de inteligencia, ganó con el cuerpo de hombres y mujeres que se pusieron en medio del fuego y no retrocedieron, y eso merece algo más que un número en un comunicado.
Hay algo en la forma en que las fuerzas federales respondieron el 22 de febrero y los días posteriores que va más allá de los números de bajas y detenidos. Hay una doctrina operativa que estos enfrentamientos revelan y que representa un cambio real respecto a cómo el Estado mexicano ha respondido históricamente a las explosiones de violencia del crimen organizado. El cambio más importante es la simultaneidad. El 22 de febrero, las fuerzas federales no eligieron un frente y lo defendieron mientras cedían en los otros. Respondieron en todos los frentes al mismo tiempo. Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y los otros estados afectados recibieron refuerzos y respuesta coordinada en paralelo, no en secuencia. Eso requiere una capacidad de coordinación interinstitucional que México ha tardado décadas en construir y que ese día demostró que existe, al menos en condiciones de emergencia máxima. El segundo cambio es la persistencia. 3 días después del operativo principal, cuando el gobierno estatal ya había suspendido el Código Rojo en Jalisco, los elementos de la Guardia Nacional seguían patrullando en Tuxpan y respondiendo a nuevas agresiones. No hubo el retiro anticipado que históricamente sigue a los operativos de alto impacto, cuando la atención mediática disminuye y los recursos se redirigen. La presencia se sostuvo y esa persistencia fue lo que permitió desmantelar los intentos del CJNG de reactivar los bloqueos después de que el Código Rojo había sido levantado. El tercer cambio es el uso de la inteligencia posterior al operativo. Los documentos encontrados en la cabaña de Tapalpa, la narconómina, los registros de pagos y armas no fueron archivados como evidencia judicial estática, fueron utilizados activamente para orientar las operaciones de los días siguientes. Cuando la Guardia Nacional llegó a Tuxpan, no llegó al azar. Llegó porque los sistemas de monitoreo de la defensa habían identificado movimientos de vehículos vinculados a células activas en esa zona, usando información parcialmente derivada del material incautado en Tapalpa. Esa conexión entre inteligencia y operación táctica en tiempo real es exactamente lo que separa a un aparato de seguridad moderno de uno que simplemente reacciona. Y el 22 de febrero demostró que México tiene esa capacidad, aunque todavía no la aplica con consistencia en todos los estados y todas las circunstancias. Hay un dato más que merece atención particular y que pasó relativamente desapercibido en la cobertura mediática de esos días. Entre los sicarios abatidos y detenidos en los distintos enfrentamientos posteriores al operativo, un número significativo eran de nacionalidad colombiana. En Tuxpan, el detenido tras el enfrentamiento con la Guardia Nacional era colombiano. En Michoacán, durante el operativo de mayo de 2025 por las minas terrestres, 12 de los 17 capturados eran colombianos con formación especializada en explosivos. Ese patrón no es aleatorio. El CJNG ha estado importando capital humano especializado desde Colombia y posiblemente desde otros países sudamericanos, no para que hagan el trabajo básico de sicariato que cualquier recluta local puede hacer, sino para transferir conocimiento técnico específico, manejo de explosivos, fabricación de artefactos improvisados, tácticas de combate en terreno irregular, la presencia consistente de operadores extranjeros en los enfrentamientos más complejos indica que el CJNG entendió hace tiempo que su limitación no era el dinero ni el territorio, era el conocimiento técnico y lo fue a buscar donde estaba disponible. Eso tiene implicaciones directas para la estrategia de seguridad mexicana, porque combatir a un grupo que importa especialistas en explosivos y combate irregular requiere algo más que operativos de captura. Requiere cerrar las rutas de ingreso de esos especialistas al país, lo que implica inteligencia fronteriza, de cooperación con los países de origen y procesos de detección que actualmente México no tiene desarrollados al nivel que la amenaza exige. El 22 de febrero demostró que México puede ganar el enfrentamiento directo. Lo que todavía está por demostrarse es si puede anticipar el siguiente nivel de sofisticación antes de que llegue. Cuando García Harfuch presentó el balance final de la jornada del 22 de febrero y sus días posteriores, el tono fue de control recuperado, de normalidad restablecida,
de misión cumplida, y en términos operativos, tenía razón. El 90% de los narcobloqueos fueron retirados antes de que terminara el día, más de 40 sicarios abatidos, 70 detenidos, las vialidades principales liberadas, los aeropuertos operando, el transporte público reanudado. El código rojo, suspendido en Jalisco al día siguiente, pero normalidad restablecida, no es lo mismo que problema resuelto. El CJNG ejecutó el 22 de febrero lo que los analistas de seguridad llaman una demostración de capacidad de segundo orden. No estaba tratando de ganar ese día, estaba tratando de demostrar lo que podía hacer cuando quería. Y lo que pudo hacer fue paralizar 20 estados, quemar cientos de vehículos, matar a 25 elementos de la Guardia Nacional, atacar instalaciones federales, incendiar tiendas y bancos, generar caos en aeropuertos y mantener al país entero en vilo durante horas. Todo eso en reacción a la pérdida de su líder fundador. Imaginen lo que habría sido si hubieran planeado esa jornada con semanas de anticipación en lugar de horas. Eso no es una organización que está cayendo. Es una organización que está mostrando sus límites superiores antes de comenzar a reorganizarse, y la reorganización ya está en marcha. García Harfuch lo confirmó. Hay 4 posibles sucesores identificados dentro del CJNG, todos bajo seguimiento, ninguno detenido todavía. La estructura de mando descentralizada que permitió que los narcobloqueos se ejecutaran sin una orden central en tiempo real el 22 de febrero es la misma estructura que va a sostener al cártel durante el periodo de transición post-Mencho. No habrá un vacío de poder que el Estado pueda capitalizar fácilmente. Habrá una disputa interna que generará violencia, sí, pero que también producirá un CJNG que eventualmente emergerá con un nuevo liderazgo y con la lección aprendida de que su líder murió en parte por los errores que cometió en su seguridad personal. Y México tiene una ventana que se mide en semanas, quizás en pocos meses, antes de que el CJNGE consolide una nueva estructura de mando lo suficientemente estable como para operar con la misma eficiencia que tenía antes del 22 de febrero. Lo que México haga en esa ventana va a definir si el operativo de Tapalpa fue un punto de inflexión real o simplemente el capítulo más dramático de una historia que continúa igual que antes. Usar esa ventana bien significa capitalizar la inteligencia de la narconómina antes de que las redes de financiamiento se reconfiguren. Significa golpear a los 4 posibles sucesores antes de que cualquiera consolide el liderazgo. Significa investigar con rigor a los cuerpos de seguridad que aparecen en esa nómina, incluyendo a la Fuerza Pacal de Chiapas, y procesar a los funcionarios que recibían pagos del cártel con la misma contundencia con que se procesó a El Mencho. Significa que los 25 elementos de la Guardia Nacional que murieron el 22 de febrero no pueden ser honrados solo con un minuto de silencio, tienen que ser honrados con las reformas institucionales que garanticen que los elementos de seguridad mexicanos nunca vuelvan a enfrentar el nivel de armamento y coordinación que enfrentaron ese domingo con el equipamiento y los protocolos que tenían ese día, porque México demostró el 22 de febrero que puede resistir la prueba más dura que el crimen organizado le ha presentado en años. Demostró que tiene soldados, guardias y agentes dispuestos a poner el cuerpo frente a una organización que opera con capacidad de guerra. Lo que todavía tiene que demostrar es que puede convertir esa resistencia en algo más permanente que un operativo, en instituciones que funcionen, en un sistema judicial que procese, en comunidades que confíen en el Estado más de lo que temen al cártel. Eso es lo que México le debe a los 25 guardias que no regresaron el 22 de febrero. No un comunicado, no una estadística, un país donde su sacrificio haya servido para algo que dure.